Bueno, buenos días compañeros. Vamos a hacer nuestra exposición sobre metrología de procesos. Para ello mi equipo está conformado por Kenia, Clemente, su servidor Arturo. Esmeralda Hernández, José Ángel. Felipe Josué. Vamos para ello. Introducción. La metrología es la ciencia de las mediciones. Su primer antecedente en México data en 1857, cuando el país adoptó el sistema métrico decimal. La importancia de la metrología radica en proporcionar el marco de referencia para hacer que toda iniciativa relacionada con la normalización sea factible. Ahí va. La metrología de temperatura es la definición, es una magnitud física que expresa el grado de nivel o calor, del nivel de calor frío de los cuerpos o del ambiente. Oye, mi señor. Y sus conversiones son de Celsius a Fahrenheit, de Fahrenheit a Celsius, de Celsius a Kelvin, de Kelvin a Celsius, de Fahrenheit a Kelvin y de Kelvin a Fahrenheit. Y sus múltiplos son negativos de -1 hasta -24 y los múltiplos son positivos que son de 1 a 24. Los instrumentos de medición de la temperatura son el termómetro de mercurio, el termómetro de mercurio de presión, termómetro de mercurio medicinal, termómetro digital medicinal, termómetro de carátula alimenticio, termómetro de carátula de tipo reloj, el termómetro de carátula automotriz, termopar y pilómetro. Y las normas relacionadas con la temperatura son la norma mexicana, la NOM 015 SPTS, y la norma oficial mexicana, la NOM 011 SCFI 2004. Metrología de flujo. En la medición de fluidos todo puede influir, ya sea si esté sucio, húmedo o seco el recipiente que tenga. También la corrosión influye demasiado en lo que es el flujo del gas o el agua o algún líquido que llegue a tener que llegue a estar. Las características de un medidor de flujo. Se mide la cantidad de gas o líquido que se utiliza en los diferentes procesos de producción. Como ya lo había dicho, el flujo mide la cantidad de gas y el agua y todos los fluidos que llega a tener cualquier recipiente, ya sea una tubería o mantiene la proposición dada entre dos fluidos. Esto quiere decir que si hay un recipiente que tiene agua y aire a la misma vez, la medición de flujo nos va a decir qué tanto tiene y cómo es y qué tanto tiene la presión. Las unidades de medida del flujo es el caudal, pero se divide en dos, que es el caudal volumétrico y el caudal másico. El caudal volumétrico se define como la cantidad volumétrica que fluye a través de determinada sección en un cierto intervalo de tiempo. Esto quiere decir que es la cantidad de agua, fluido o gas que va pasando dependiendo del tiempo, si es por hora, minutos o segundos. El caudal másico es la cantidad de masa de un fluido que fluye a través de cierta sección a un cierto intervalo de tiempo. Esto es casi lo mismo, pero esto es la cantidad que llegase a tener el agua. Las conversiones de unidades es de metros cúbicos sobre segundos a pies cúbicos sobre segundos. Y así sucesivamente entre los kilómetros y las pulgadas y galones. Esta es la misma tabla que es. Los medidores de flujo. Son instrumentos que controlan o miden y registran la tasa de flujo, el volumen o la masa de un gas o líquido.
Para esto tenemos que entender y controlar las operaciones de flujo, identificar y mejorar las eficiencias, abordar los problemas del equipo y el uso responsable. Es necesario tener con estos instrumentos datos precisos, ya que cualquier anomalía que llegase a tener la temperatura o tubería puede llegar a influir demasiado en estos instrumentos. Estos son los distintos tipos de medidores de flujo, que son medidores de vortex, medidores Coriolis, medidores electromagnéticos, medidores de área variable y medidores de turbina. Todos estos sirven para medir el flujo, ya sea de agua o aire. Y estos son los diferentes instrumentos que se pueden utilizar para medir el flujo, ya sea para, como este es para líquidos, y este también es para líquidos y este es para los gases. Las normas mexicanas que se utilizan mayormente en este tipo de la medición de flujos es la NOM 012 CF1 de 1994, que es la medición del agua, que se tienen que tener los conductos cerrados de sistemas hidroeléctricos, medidores para el agua potable. Y la otra norma es la NOM CCAM 002 ECOL de 1993, que esto es para determinar la concentración de partículas suspendidas totales en el aire, como ya lo había mencionado. También el flujo mide también los gases. Bueno, pues ahora sí nos venimos a lo que es la precisión. La precisión es una magnitud física escalar presentada con el símbolo P, que se designa de una proyección de fuerza ejercida de una manera perpendicular sobre una superficie por unidad de superficie. La presión puede ser clasificada según los siguientes tipos. Por ejemplo, una de ellas es la presión absoluta, que es la presión que se ejerce sobre un cuerpo por la acción de algún elemento, más la presión atmosférica que sufre todos los cuerpos del planeta que están sometidos a la presión de la atmósfera. La presión atmosférica, que es la que estábamos hablando igual, que es la presión que ejerce el conjunto de masas de gases de la atmósfera sobre la superficie terrestre y sobre todo lo que repose sobre ella. A medida de que uno asciende con respecto al nivel del mar, de un avión o subiendo de una montaña, la presión atmosférica disminuye ya que hay menos masa en el aire sobre nosotros. Otra también puede ser la presión manométrica, que es la presión que existe sobre el valor de precisión atmosférica, también llamada presión relativa, sobre un valor correspondiente a la diferencia entre el de la precisión absoluta y el de la presión atmosférica. La presión relativa se mide utilizando el nanómetro, de ahí su nombre, de hecho, y es de que más se utiliza sobre la vida cotidiana. También está la presión hidrostática o hidrodinámica, que es la presión experimentada por fluidos, tanto debido al peso del propio fluido en reposo, que es la hidrostática, como el constante movimiento, que es de la hidrodinámica. Esto usualmente se calcula una presión mediante de medida entre dos. Por ejemplo, aquí también tenemos una imagen de un ejemplo que es la presión absoluta, la nanométrica y la virométrica. Aquí podemos igual observar algunas conversiones de la presión, que son equivalentes entre unidades de presión. Por ejemplo, de atmósfera, de bar, de kilogramos sobre centímetros cuadrados, metros de columna de agua, libra por pulgada y kilopascal.
Y aquí también podemos ver otras unidades que son PSI, kilogramos sobre centímetro cuadrado, bar, capa, H20 y ATM. Atmósfera. También tenemos otros múltiplos que igual son equivalentes a la presión, que es lo de la atmósfera, lo que ya he dicho anteriormente, los bar, pulgadas, kilogramos, centímetros cuadrados, pascal y más. Estos son algunos instrumentos de medición que podemos utilizar, que por ejemplo está el nanómetro diferencial, el nanómetro turcado, el vacuómetro, sensores de presión, tubo U, tubo de Bourdon, fuelle, nanómetro de diafragma y barómetro. Esta es una norma que tenemos, que también sobre una norma de la presión. Es la norma oficial mexicana NOM 013 de SCFI 2004. Esta norma es una norma mexicana establecida principalmente las características técnicas y meteorológicas que son obligadas para las mediciones de presión. Bueno, pues a continuación explicaremos la definición de metrología de volumen. ¿A qué se refiere con esto? Pues la metrología de volumen se refiere a la calibración de medidas o recipientes volumétricos. Consiste en la determinación del volumen. Una de las normas que tenemos para esta definición es la norma 041 SCF1 de 1997. Esta norma se refiere a que solamente es la calibración de medidas volumétricas mélicas cilíndricas para líquidos de 25 milímetros hasta 10 litros. ¿Cómo se puede medir el volumen? La unidad de medida de volumen en el Sistema Internacional de Unidades es en el metro cúbico, aunque temporalmente también se acepta el litro, que se utiliza comúnmente en la vida práctica. Un ejemplo de ello se puede ser para medir el espacio ocupado entre los objetos, que tienen 3 dimensiones, que es alto, ancho y largo. Bueno, la definición de metodología de masa es lo más frecuente para medir volúmenes a la probeta. Cuando se necesita más exactitud, se usan pipetas o muletras. La metodología de masa toma en cuenta el patrón K21 y respeta la cadena de trazabilidad relacionada en los laboratorios racionales. Se mantiene un patrón que es prototipo de kilogramo de platino y litio, que consiste en un cilindro fabricado con iridio en un 10% y platino en 90%, y que se asignó a México en el año 1891. El patrón nacional es mantenido por la CENAM con el fin de asegurar la trazabilidad de la magnitud de masas. La importancia de medir las masas. La masa es de las magnitudes que se requieren ser evaluadas en el laboratorio de química, ya sea para preparar soluciones de reactivos, especímenes o muestras para un determinado análisis, con la exactitud y precisión que requiere la calidad de estudio a realizar. ¿Para qué se mide la masa? Para medir la masa de los objetos se utilizan balanzas. Uno de los tipos más utilizados en el laboratorio es la balanza de platillos, que permite hallar una masa desconocida de un cuerpo comparándola con una masa conocida. Consiste en un cierto número de pesas, ejemplo de metrología de masas. Y aquí vemos las balanzas que son para medir la masa. Y algunas normas, una norma que deben conocer si cuentan con instrumentos de medición de masa sería la NOM 010 SCFI 1994, instrumentos para medir, para pesar de funcionamiento no automático
requisitos técnicos y metrológicos. Otra sería la CH009-1994 SCFI, instrumentos de medición para pesar de funcionamiento no automático, métodos de prueba. Y otra sería la Z-012-1987 SCFI, muestreo para la inspección por atributos. Y esto se ocupa mucho para las actividades industriales y comerciales donde se utilizan instrumentos de medición de masa. Es necesario que se lleve a cabo la calibración de instrumentos en un laboratorio de metrología, de acuerdo con lo establecido en la Ley Federal de Metrología y Normalización. Bueno, en conclusión, ¿qué nos quiere decir esto? Que cualquier cosa, ya sea la temperatura, la presión o los flujos, puede ser medida siempre y cuando siga las normas oficiales. Bueno, conclusión general de todo el equipo, las magnitudes, como ya sabemos, han ido evolucionando cada cierto tiempo. Podemos apreciar sus especificaciones en cada de estas, en cómo las utilizamos diariamente, las cuales son importantes para representar una infinidad de cosas, y esas son muy aplicables sobre la industria, donde con el paso del tiempo llegaremos a ocupar estas magnitudes para ir evolucionando en la industria y tener un mejor funcionamiento como equipo. Pues igual, como último punto, nada más es de mencionarles que pues igual la metrología lo utilizamos en todo momento, en mediciones, ya sea en la industria, en el trabajo, en todo lo utilizamos. Y pues bueno, esa es toda nuestra presentación y pues muchas gracias.